Bienvenidos a la parte práctica de las zonas flip. Como siempre, en este video tutorial aplicaremos toda la parte teórica de la lección anterior en los gráficos. Vamos a analizar juntos y a comprender detalladamente la acción del precio real. Porque como ya deben saber, la parte conceptual puede ser muy bonita y muy fácil, pero la realidad es que no siempre vamos a tener esos ejemplos perfectos y teóricos en el mercado. Así que empecemos. Muy bien, la primera cosa que deben tener en cuenta es que las zonas flips van a estar literalmente casi en todas partes. Obviamente les explicaré cuáles son las circunstancias en las que ese tipo de zonas tienen más probabilidad y en cuáles no. Así que no quiero que piensen que porque hayan identificado quizás una zona flip, entonces esa zona va a ser súper fuerte y el precio la va a respetar. No, no funciona de esa manera. Si bien es verdad que las zonas flips son muy buenas en términos de probabilidad, también hay que entender que debemos saber cuáles son las mejores confluencias que debemos tener al momento de operar desde estas zonas. Así que voy a empezar rápidamente desde el semanal, que es la temporalidad en la cual me encuentro en este momento y en la cual empezamos en la lección práctica de zonas de estructura, simplemente para darles un par de ejemplos sencillos en base a las zonas que ya había diseñado o trazado en aquella lección, porque algunas de ellas eran flips. Luego lo que haré es bajar a la temporalidad diaria, luego a la de 4 horas y principalmente me focalizaré de manera bastante precisa en la de 15 minutos y en la de 1 minuto. ¿Vale? Así que vamos a empezar en esa temporalidad semanal. Y vamos a concentrarnos de una vez en esta parte de la acción del precio. Fíjense qué hace aquí el precio. El precio rompe hacia el alza y luego rompe nuevamente hacia la baja. Quiero que nos concentremos en esta ruptura, es decir, en este boss. Vemos que el precio aquí crea un nuevo lower low. Sabemos que una vez que nosotros confirmamos esta ruptura swing, eso significa que vamos a tener una nueva zona de oferta, ¿vale? Una zona de oferta que ha causado esa ruptura. En este caso sería esta de acá. Vamos a etiquetarla como zona semanal. Saben ya que si quieren pueden tomar la última vela alcista hasta el punto más alto a donde logró llegar el precio, que serían las últimas compras antes de las ventas. Entonces, en este caso yo personalmente, para hacerlo de manera más precisa, tomo nada más la vela bajista debido a que esa vela no logró hacer el engulfing a la vela alcista anterior. Entonces, es un refinamiento un poco más preciso. Veamos qué es lo que hace el precio. El precio llega hasta esta zona de demanda, que ya la vimos en la lección anterior. Llega hasta esa zona y tiene una reacción. ¿Okay? Empieza a retroceder y las expectativas era de que el precio mitigara esta zona de oferta, que era una zona válida, una zona fuerte, porque fue la zona que causó esa ruptura. Y una vez que fuese mitigada, pues que el precio continuara hacia la baja. Esas eran las expectativas. Pero podemos ver que el precio, luego de esta vela bajista que mitiga esta zona de demanda, crea una vela alcista que va inmediatamente a mitigar esa zona de oferta. Y luego de esa vela alcista vemos una vela bajista que es también una inside bar. Entonces es aquí donde nosotros podemos confirmar que tenemos una reacción a partir de esta gran zona de oferta. Entonces el punto de reacción, vamos a ponerlo de esta manera, es este punto de acá. Es decir, ese punto más alto o ese high de vela alcista es a partir desde donde empieza esa reacción, que el precio empieza a bajar, consolida un poco, ok, tenemos varias velas y luego finalmente tenemos otro impulso hacia el alza. Vemos que en toda esta bajada el precio no logra superar el último lower low, es decir, esta zona de oferta no logra su objetivo de impulsar el precio y crear un nuevo lower low, sino que el precio vuelve hacia el alza y supera ese punto de reacción. Entonces, una vez que el precio supere ese punto de reacción, y aquí quiero detenerme un segundo porque quiero explicarles que dependerá únicamente de ustedes cómo quieran confirmar una reacción fallida, si quieren hacerlo con el cuerpo de la vela, si quieren hacerlo con la mecha. En realidad yo personalmente uso las mechas para también confirmar una reacción fallida. Obviamente si tengo un cuerpo será una confirmación más sólida, pero para mí si esa reacción inicial es superada solo con la mecha de la vela, yo puedo confirmar tranquilamente esa reacción fallida, ¿vale? Entonces, en este caso vemos que la reacción fallida es confirmada a través del cuerpo de esta vela alcista.
Entonces, una vez que confirmamos esa reacción fallida, vamos a tener un flip, que en este caso sería desde el punto inicial de reacción hasta el punto más bajo a donde logró llegar esa reacción. Extendemos hacia la derecha, vamos a etiquetarlo también como zona semanal para tener todo bien organizado. Y podemos ver que si extendemos toda esta zona, que por cierto, fíjense, es un rango bastante grande, son más de 400 pips. Este de acá sería el rango flip, que obviamente podemos refinarlo o perfeccionarlo al pivote de varias velas, ¿ok? Todas estas velas. Prácticamente si tenemos una consolidación, sabemos que podemos tomar el punto más alto y el punto más bajo de esa consolidación. O por qué no, si queremos ser aún más precisos, podemos tomar esta inside bar que tenemos aquí. Pues si quieren tener en cuenta también el punto más bajo, pueden hacerlo. Es siempre bueno porque sabemos que en esta mecha de vela bajista tenemos las últimas ventas antes de las compras. Y fíjense, si lo tenemos de esta manera, vamos a llamarlo como el pivote de varias velas. O incluso, ¿por qué no? Vamos a ponerlo, vamos a establecerlo de esta manera para ser lo más preciso posible. ¿Vale? Entonces fíjense cómo aquí tenemos esta reacción. Vemos que el precio reacciona. Y esta zona de acá es una zona flip importante, porque fíjense que a partir de aquí el precio sube y crea una ruptura de estructura swing. Es decir, tenemos una continuación de ese movimiento alcista que se venía creando, pero al mismo tiempo fíjense cómo es un cambio de tendencia, porque tenemos aquí que tenemos un lower low y luego tenemos la ruptura de este último lower high. Así que, disculpen, en vez de continuación, la palabra correcta sería una inversión, ¿vale? Me refería a continuación en el sentido que a partir de acá, obviamente ese movimiento alcista se viene creando y continúa hasta obviamente llegar hasta esos niveles superiores. Pero volviendo al tema, vemos que todo este rango de flip o de reacción fallida podemos refinarlo de esta manera, donde vemos que el precio en un futuro va a reaccionar. Y luego que vemos aquí, vemos que el precio luego de esta reacción vuelve a bajar y aquí tenemos otra zona flip que cubriré dentro de poco. Pero antes de eso, quiero explicarles un detalle muy importante que suele suceder sobre todo en las temporalidades mayores, como esta del semanal. Nosotros vemos que la zona de oferta a la cual el precio reaccionó inicialmente era toda esta zona, ¿verdad? Tuvimos esa reacción fallida, identificamos nuestra nueva zona flip. Pero vemos que el precio, una vez que nos confirma esa reacción fallida, antes de que el precio cambiara tendencia, antes de que el precio confirmara esa inversión, es decir, antes de que rompiera este swing lower high, vemos que aquí el precio reacciona nuevamente. ¿Cómo sabemos? Bueno, el precio hace esto, se detiene, baja y luego vuelve a subir. Así que podemos argumentar que aquí tenemos otra reacción fallida porque se encuentra en el interno de esa zona de oferta. Entonces, el punto de reacción sería este de aquí. Vamos a extenderlo hasta acá. ¿Por qué? Porque vemos que venía una continuación alcista. Este high fue roto, este high fue roto, este high fue roto. El precio crea este high, no continúa, sino que se detiene y baja. Entonces aquí es donde empieza la reacción. El precio por varias semanas se mantiene aquí y luego sí continúa hacia la alza para confirmar esa inversión y la ruptura de ese swing lower high. Entonces en este caso, ¿qué podemos hacer? Podemos tomar el punto más alto, o es decir, el punto inicial de esa reacción, hasta el punto más bajo de esa reacción. Entonces extendemos hacia la derecha y este de aquí sería nuestro rango flip, que de la misma manera podemos refinar al pivote de vela individual o de varias velas. En este caso podemos tomar las últimas ventas antes de las compras, es decir, la última vela bajista, o por qué no podemos tomar la inside bar, ¿ok? Si queremos un refinamiento todavía más preciso. Si extendemos hacia la derecha, vemos perfectamente cómo tuvimos una buena reacción en el cual el precio que hace retrocede. ¿Por qué retrocede? Bueno, porque la tendencia a partir de esta ruptura venía bajista. Sabemos que una zona de demanda en una tendencia bajista nos va a facilitar posiblemente un retroceso para continuar con esa tendencia bajista. ¿Okay? Son detalles que les quiero recordar porque son muy importantes al momento de leer el order flow. Así que vamos poco a poco. Fíjense cómo en esta gran o enorme zona de oferta pudimos identificar y confirmar dos zonas flips, es decir, dos reacciones fallidas. Tuvimos esta, donde perfeccionamos hasta la inside bar, y tuvimos esta segunda donde también la perfeccionamos a esa inside bar.
Fíjense, continuando con esa nueva tendencia alcista que confirmamos a partir de la ruptura de este swing lower high, ¿qué podemos notar? Bueno, el precio crea un nuevo higher high, retrocede. Cuando tenemos esta ruptura, confirmamos ese nuevo swing higher low. Entonces, el hecho de que el precio aquí haya roto estructura, sabemos que aquí vamos a tener una zona fuerte, ¿okay? Una zona de demanda fuerte, que ya la vimos en la lección anterior. Y veamos qué es lo que hace el precio. El precio encuentra oferta aquí, que va a facilitar ¿qué? Va a facilitar un retroceso hasta esa zona de demanda para luego tener una reacción. Podemos ver claramente que a partir de aquí el precio reacciona, pero al final es la oferta la que entra en el mercado y logra vencer a toda esa demanda que había entrado aquí. Entonces, esta reacción es una reacción fallida desde que el precio supera ese punto inicial de reacción. Así que en este caso, mi zona flip del semanal, el rango completo sería desde el punto inicial de reacción hasta el punto más alto donde logró llegar esa reacción. ¿Vale? Vamos a etiquetarlo como zona semanal. Vean que es un rango obviamente muy grande porque tuvimos un buen retroceso, ¿ok? Una buena reacción de muchísimas velas que obviamente podemos refinar ¿a qué? Podemos refinar al pivote de varias velas o, por qué no, al pivote de vela individual. Entonces, este pivote de vela individual sigue siendo una zona flip, en este caso precisamente zona de oferta, ¿vale? Que confirmamos, repito, solo una vez que el precio logre superar o romper ese punto inicial de reacción para nosotros decir, ok, hemos obtenido ahora una reacción fallida, ¿vale? Entonces, vemos que el precio baja, encuentra demanda aquí, que anteriormente confirmamos esa zona como una zona flip. El precio reacciona, tuvimos una buena reacción, el precio baja, ¿ok? Entonces, de la misma manera, fíjense, la reacción empieza desde aquí. Esta vela confirma una reacción fallida y de la misma manera esto podría ser una zona flip, ¿ok? En base a la teoría. En este caso pudimos ver que el precio supera un poco esa zona flip, muy probablemente porque ha mitigado una zona que se encontraba alrededor de estos niveles en una temporalidad menor. Pero técnicamente, una vez que el precio supera ese punto inicial de reacción, es ahí donde tenemos esa nueva zona flip en base a la reacción fallida. Y de la misma manera aquí, déjenme eliminar un segundo esto, perfecto. De la misma manera aquí, el precio venía creando una tendencia bajista, ok, lower lows y lower highs. Encuentra demanda que posiblemente permitirá al precio realizar un retroceso para seguir continuando con esa tendencia bajista. Entonces, una vez que el precio encuentra demanda aquí, tenemos ese primer punto de reacción donde el precio logra retroceder hasta este punto más alto. Entonces, tenemos punto inicial de reacción al punto más alto y una vez que el precio supera, sea con la mecha que con el cuerpo de la vela, en mi caso, repito, es ahí donde obtenemos o confirmamos esa reacción fallida y esa nueva zona flip, ¿ok? Entonces, de esta manera es como confirmamos o identificamos zonas flips en la temporalidad del semanal, pero será exactamente lo mismo para cualquier temporalidad. Obviamente, identificar zonas flips en la temporalidad semanal tiende a darnos rangos muy grandes, así que lo que vamos a hacer ahora es ir bajando de temporalidad para ir viendo cómo se ven esas zonas flips en diferentes temporalidades. Así que vamos ahora a la temporalidad diaria, vamos a ver si de casualidad se ven. Ok, perfecto. Entonces, para no hacer este video muy largo y hacerlo lo más preciso posible con todos los detalles necesarios, quiero que nos focalicemos únicamente en este impulso que tenemos aquí, ¿ok? Tenemos una ruptura swing, donde el precio crea ese nuevo lower low, retrocede y va a mitigar esta zona. Entonces, fíjense, una vez que el precio confirma ese boss del semanal y de la misma manera es un boss de la temporalidad diaria, tenemos aquí una especie de zona decisional. Pero si se fijan bien, vamos a hacer un poco de zoom para que vean los detalles. ¿Qué hace el precio aquí? El precio baja, reacciona, sube hasta este punto y luego baja nuevamente, ¿ok? Pero la pregunta es, ¿a qué ha reaccionado el precio aquí? Y para ello debemos ver qué hay exactamente en esta área. Obviamente, en términos de temporalidad diaria, no se ve mucho qué es lo que hay aquí. Pero si bajamos de temporalidad, muy probablemente podremos ver si tenemos quizás una zona de demanda fuerte a la cual el precio haya podido reaccionar y luego haber obtenido esa reacción fallida
para confirmar esa nueva zona flip. Entonces, en este caso, el hecho de que tenemos una reacción, ¿okay?, donde el precio sube y luego baja, nos hace pensar que en una temporalidad menor muy probablemente vamos a tener una zona flip. Pero fíjense, en términos de temporalidad diaria, ¿qué podemos notar? Bueno, el precio que venía haciendo subió, ¿okay?, retrocedió porque veníamos en una tendencia bajista, todo esto era un impulso, retrocede, vuelve a bajar, reacciona a esta zona de demanda que había causado ¿qué? Había causado un shock, lo vimos en la lección anterior. ¿Y qué hace el precio? El precio reacciona y luego baja. Así que en términos o en perspectiva diaria, sí tenemos una zona flip bastante buena aquí. ¿Okay? Porque el precio reacciona a una zona de demanda fuerte. ¿Por qué es fuerte? Porque ha causado una ruptura interna. Entonces tenemos esa reacción, el precio sube y luego vemos esa caída, donde es con esta vela bajista que confirmamos esa reacción fallida. Entonces todo esto, que repito, ya lo expliqué en la lección práctica de zonas de estructura, sabíamos que todo esto era una zona decisional, pero de la misma manera es una zona flip. Solo que obviamente todo esto sería el rango, eso sería el extremo de la zona flip y ese sería el decisional de este rango de zona flip. ¿Ok? Para verlo más a detalle, porque lo que quiero ver de preciso es esta zona aquí, vamos a bajar la temporalidad de 4 horas porque vamos a ver cómo se pudo haber aprovechado toda esta caída, queriendo decir fluyendo con esa tendencia bajista. Entonces vamos a bajar a 4 horas y vamos a ir para acá, que por cierto solo quiero eliminar para que quede todo bien limpio. Fíjense, este es el rango que vimos en el diario, ¿ok? ¿Qué vemos aquí? Esta es la reacción que les mostré en el diario. Vamos a abrir esto un segundo para que puedan ver. Okay. Esta reacción que vemos aquí, el mínimo de esta vela bajista es exactamente el mínimo de esta vela bajista de acá. Entonces todo este rango, por así decir, o mejor dicho, el pivote del diario es lo que aquí vemos como un rango de 4 horas. ¿Vale? Entonces la pregunta es, ¿por qué el precio reaccionó aquí? ¿A qué reaccionó el precio aquí para que el precio pudiera subir hasta acá y luego bajar? Bueno, vamos a ver a la izquierda qué fue lo que pasó aquí. Vemos que el precio en realidad reaccionó a este fractal de vela alcista. ¿Okay? Que si bien es verdad fue mitigado en la parte distal, porque fíjense que hace el precio hace esto, mitiga el distal y luego sube. ¿Okay? Pero eso no quiere decir, como ya se los expliqué en diferentes ocasiones, que si el precio mitiga el distal, no quiere decir que luego el precio no pueda volver a esa zona a recoger órdenes que quizás se encuentran en el equilibrio o más allá del equilibrio. Entonces, en este caso, esto es una zona fuerte, disculpen. ¿Por qué? Porque fíjense que la demanda que entra aquí, ¿qué ocasiona? Ocasiona una ruptura de estructura swing, ¿vale? Que por cierto, también es un cambio de tendencia. Entonces la demanda que entró en este punto crea una zona que es de mucha importancia. ¿Por qué? Porque tenemos la ruptura de un punto estructural swing, es decir, un BOS. Entonces sabemos que es una zona válida y es una zona fuerte. Ahora el precio reacciona a esa zona y nuestro primer punto de reacción, nuestra reacción inicial, es el mínimo de esa vela bajista y obtenemos esa reacción fallida una vez que superamos o rompemos ese punto de reacción inicial. Y en este caso, obviamente, podemos refinar de la misma manera todo este rango de zona flip. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, para ello primero quiero explicarles qué es lo que vemos aquí exactamente, en términos de estructura interna. Bueno, vamos a suponer, déjenme hacer un pequeño dibujo por acá. Vamos a suponer que teníamos una zona de demanda, que sería esta zona de aquí. El precio baja, sería este punto, ¿ok? El precio sube y retrocede. Este retroceso es esta inside bar que ven aquí. Luego el precio sube, ¿ok? Este punto más alto que vemos aquí es el máximo de esta vela alcista. Entonces, ¿qué hace luego el precio? El precio obviamente va a mitigar oferta que tenía por acá, que en realidad es esta oferta, ¿ok? Y luego baja. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos un shock. Déjenme señalarlo para ser más ordenado. No es un shock, disculpen, es una ruptura interna bajista porque ya veníamos internamente bajista, ¿ok? Entonces es simplemente una ruptura interna, pero sigue siendo una ruptura, ¿vale?
Entonces tenemos esa ruptura interna. Una vez que tenemos esa ruptura interna, sabemos que aquí vamos a tener oferta, que podemos refinar de esta manera. Una vez que el precio rompe ese último higher low interno, que es este que tenemos aquí, ¿vale? Entonces en este caso el precio retrocede, que es este retroceso que vemos aquí, va a mitigar oferta, que sería esta zona que vemos aquí, y luego cae. Entonces la última zona refinada que no ha sido mitigada es esta zona de acá, que rompe este último lower low interno, este de aquí. Entonces, en este caso podemos tomar el pivote de varias velas. Déjenme hacer esto. Les pido disculpas por las campanas, si las logran escuchar. Y este de aquí sería el POI o zona de interés refinada, que sigue siendo una zona flip, ¿vale? Una vez que confirmamos esa reacción fallida. Entonces, en este caso, vamos a eliminarla porque vemos que claramente el precio no logra mitigar esa zona, sino que simplemente mitiga el distal de esa zona y luego, obviamente, como podemos ver, tenemos una gran caída. Por eso les digo siempre, cuando tienen un rango, ¿okay?, que en este caso es un rango bastante grande, tengan en cuenta el distal, pero obviamente no se olviden de que el precio un mañana, no sabemos necesariamente si va a ser en un futuro cercano o un futuro lejano, el precio puede venir a tomar órdenes que quizás se encuentren en el equilibrio o más allá del equilibrio. ¿Ok? Pero tengan en cuenta el distal porque muy probablemente ese nivel servirá como punto de reacción, sea para un retroceso que para un impulso, obviamente dependiendo del contexto en el que se encuentren. Entonces, en este caso, fíjense, el precio va a mitigar el distal de esa zona flip. Tenemos que tener en cuenta que la perspectiva a largo plazo, por así decir, la dirección principal es bajista, que es la del diario, ¿sí? Teníamos este nuevo lower low, punto débil, el precio empieza a retroceder. Es decir, que si nosotros estamos buscando una continuación de esa tendencia bajista del diario, sabemos que debemos puntuar ¿qué? Al punto débil de esa estructura diaria, ¿vale? Obviamente en un retroceso diario, sobre todo cuando son largos como este, vamos a ver una tendencia diferente en H4, porque obviamente para facilitar un retroceso, entre comillas, profundo del diario, H4 tiene que pasar alcista para poder ver ese retroceso, ¿vale? Entonces, en este caso vemos que el precio mitiga el distal, como ya dije, y aquí es donde ya quiero empezar a hacer un poco de correlación de temporalidades, y nos vamos a ir a M15. Okay, para ver exactamente qué es lo que pasa acá. Okay, vamos a tener H4 por aquí y vamos a tener M15. Vamos a hacer un poco de zoom para que sea más claro. M15 por acá. Entonces, repito nuevamente, tenemos la mitigación del distal de esa zona H4, que también es una zona diaria. Sabemos que es una zona fuerte porque tiene los requisitos mínimos para validarla como zona fuerte, que en este caso obviamente es una zona flip. Entonces, principalmente lo que queremos ver, si queremos operar en base a la tendencia diaria, queremos ver que, primero que nada, las temporalidades menores o las temporalidades bajas empiecen a hacer esa transición de alcista a bajista. Porque obviamente para que el precio pudiese llegar hasta acá, las temporalidades menores tuvieron que haber estado alcistas, empujando al precio a niveles superiores, ¿vale? Entonces, en este caso tenemos un swing higher high, tenemos un swing higher low, una vez que confirmamos la ruptura de este swing higher high. Luego el precio va a mitigar esa zona flip de H4 y del diario, repito, y quiero que se fijen en este detalle. El precio mitiga ese distal y fíjense el tipo de reacción que tiene el precio una vez que mitiga el distal de esa zona. Fíjense en el tipo de reacción. Es una reacción bastante agresiva, ¿verdad? Eso, chicos y chicas, es lo que principalmente queremos ver cuando vemos las mitigaciones de nuestras zonas de interés. ¿Okay? Queremos ver reacciones agresivas porque eso nos indica que el precio ha tomado órdenes y es el motivo por el cual está reaccionando de esta manera. Entonces, en este caso vemos que esa reacción conduce a la ruptura de este swing higher low, es decir, tenemos ese cambio de tendencia de alcista a bajista. Y esa es nuestra primera señal de que primero que nada un retroceso de H4 puede estar por comenzar y de que nuestro movimiento diario, el que estamos buscando, es decir, el siguiente impulso, podría también estar por comenzar. ¿Por qué no? Obviamente antes de que el impulso diario empiece debemos ver que H4 pase a bajista porque en todo este retroceso venía alcista,
pero es así como empiezan esos movimientos. Empiezan a través de un cambio en las temporalidades menores. Entonces, en este caso tenemos ese cambio de estructura, ese cambio de tendencia de alcista-bajista, y quiero que se fijen aquí también, este es un detalle bastante importante. Si bien recuerdan, les he dicho que un shock, por ejemplo, en H4, muy probablemente es un cambio de tendencia en M15. Bueno, fíjense cómo en este cambio de tendencia de M15 no confirmamos ningún shock en H4. Esto porque obviamente tuvimos este gran movimiento alcista, muy probablemente fue una noticia, toda esta vela alcista que vemos aquí. Entonces el precio no logró crear estructura interna en todo este movimiento alcista, ¿vale? Pero si tenemos un cambio de tendencia en M15 confirmado, podemos asumir que no nos hace falta ver un shock en H4. Porque principalmente nosotros buscamos ese shock de H4 es para confirmar ese cambio de tendencia en M15. O sea, lo importante es el cambio de tendencia en las temporalidades menores. ¿Ok? No es tanto el shock en una determinada temporalidad, sino lo que significa muy probablemente ese shock en una temporalidad menor. Que es por eso que debemos ir a confirmar y ver si verdaderamente tenemos ese cambio de tendencia como ocurre aquí. Entonces, repito, en este caso no tenemos un shock, pero no nos interesa porque hemos confirmado un cambio de tendencia, que es lo que realmente nos importa. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vemos? Vemos ese cambio de tendencia, el precio crea un lower low y empieza a retroceder. Sabemos que si tenemos una ruptura de un higher low, en este caso, ruptura swing, porque es un boss, sabemos que todo esto que tenemos aquí, déjenme ponerlo como... Okay. Todo esto que tenemos aquí es oferta que se ha creado en base a esa ruptura. Es decir, esta oferta ocasionó ese cambio de tendencia. Obviamente ese sería el rango completo. Nosotros no lo vamos a dejar de esta manera en términos de temporalidades menores, sino que buscamos un mejor refinamiento. Entonces vemos que aquí tenemos el pivote de 3 velas, ¿por qué no? Podemos tener el pivote de 2 velas o el pivote de vela individual. O incluso aún si quieren ese mayor refinamiento, podemos establecer o diseñar una zona desde el fractal de esa vela bajista, ¿vale? Entonces fíjense, vamos a suponer que teníamos el pivote de 2 velas o el pivote de 3 velas, ¿ok? Y ven que aquí el precio mitiga, empieza a fluctuar, pero una cosa muy importante que les quiero decir aquí es que vean el horario, ¿ok? Esto es un tema del cual aún no he hablado y al cual quiero dedicar una lección completa, porque el horario en específico en el cual buscamos esas oportunidades es muy importante. Y no hablo de las sesiones en general, tipo la apertura de Londres, la apertura de Nueva York. No, hablo de horarios muy específicos en el cual nosotros debemos tener monitoreado el precio para aprovechar esas oportunidades. Entonces, en este caso vemos que cuando el precio mitiga por primera vez ese pivote de 3 velas, son las 11 de la mañana. Este típicamente es un horario donde el precio empieza a consolidar hasta la apertura de Londres alrededor de las 2 de la tarde, donde vuelve a entrar el volumen y la liquidez al mercado. Efectivamente, como vemos aquí, miren, 14, 2 de la tarde, obviamente yo estoy en el horario italiano, 2 de la tarde para mí, abre Nueva York y empieza ese volumen donde el precio en realidad va a ir a mitigar el pivote de vela individual o mejor aún el fractal de esa vela. Entonces, en este caso, fíjense qué es lo que hace el precio. Aquí quiero abrir esta ventana porque aquí es donde ya nos vamos a adentrar en las zonas flips de M15. Entonces, esta zona que tenemos aquí obviamente no es una zona flip. Ojo, esto aquí es una zona de estructura que al mismo tiempo también es una zona extrema, ¿vale? Porque se encuentra en el extremo de ese impulso bajista que ha roto estructura. Pero la zona flip se va a encontrar aquí, ¿ok? Que es el ejemplo que les quiero explicar de manera bastante detallada. Entonces, primero que nada, sabemos que la tendencia está bajista, tenemos un nuevo lower low y el precio ha empezado a retroceder. Cuando el precio empieza a retroceder, la mayoría de las veces, sobre todo cuando tenemos un retroceso tan profundo como este, vamos a ver que la estructura interna empieza a crear higher highs y higher lows. Y de la misma manera, en esos higher highs y higher lows, el order flow es alcista, es decir, la demanda tiene el control en ese retroceso. Entonces, en este caso, fíjense, aquí teníamos un higher high interno, el precio retrocede, vuelve a impulsar, rompe ese higher high interno, entonces confirmamos un nuevo higher low que sería exactamente este de acá, ¿verdad? Entonces, no, perdón, este de aquí es el low más reciente. Entonces, en este caso,
la demanda es esta que tenemos aquí, ¿ok? Que si la extendemos, vemos que el precio en realidad pareciera que aquí hubiera quebrado este low interno que tenemos acá, pero vemos que esa demanda se mantiene intacta. El precio nunca logra romper esa demanda. Son las últimas ventas antes de las compras. Esta demanda es la que ha causado la ruptura de ese higher high interno. Entonces, luego el precio sube. Una vez que sube y rompe este higher high, ¿qué vamos a hacer? Vamos a obtener una nueva zona de demanda. ¿Ok? Que en este caso el precio logra mitigar con la mecha de esta vela alcista. Pero fíjense, todo esto es simplemente una continuación interna donde el precio luego retrocede con esa inside bar, vuelve a subir, rompe este higher high y aquí vamos a tener una nueva zona de demanda. Entonces, en este caso tenemos las últimas ventas antes de las compras. Fíjense muy bien qué es lo que ocurre aquí. ¿Ok? Entonces, el precio venía haciendo esto. Rompe, ¿ok? Retrocede, vuelve a subir, rompe este higher high, tenemos una nueva zona de demanda. ¿Y qué hace el precio? El precio baja y aquí tiene una reacción. ¿Ok? Ven que el precio sube un poco con esa inside bar y luego baja. ¿Vale? Entonces, primero que nada, vamos a establecer nuestro último higher low interno, que es este de aquí. ¿Ok? Y vamos a también establecer nuestro punto de reacción inicial, que es el mínimo de esta vela bajista. Es a partir de este mínimo o de este low que el precio retrocede un poco, ¿ok? Es decir, tiene una reacción y luego baja a impulsar, ¿vale? Entonces, en este caso, la reacción fallida la obtenemos o la confirmamos con esta vela bajista, en este caso con el cuerpo de la vela, por supuesto. Entonces, una vez que obtenemos esa confirmación de reacción fallida, sabemos que ahora lo que nos falta es el shock, ¿ok? La ruptura de ese último higher low interno, para de esta manera tener un flip y un shock, ¿ok? Tener esas dos confirmaciones que, como ya vimos en la parte teórica, es la que nos dará la mayor probabilidad. Y en este caso vemos que esta zona de demanda en realidad podíamos refinarla al fractal de esta vela alcista, ¿vale? Entonces tuvimos esa reacción, el precio reacciona un poco hacia la alza, falla, supera ese punto de reacción inicial y nos confirma también un shock. Entonces, nuestra zona flip es desde el punto de esa reacción inicial hasta el punto más alto a donde logra llegar esa reacción. Extendemos hacia la derecha y esa será nuestra nueva zona flip, donde obviamente nosotros buscaremos nuestras oportunidades en base a la dirección que nos estamos basando, que en este caso obviamente es bajista en base a las temporalidades mayores. Entonces, en este caso de aquí, si ustedes quisiesen hacer su entrada basada en M15 únicamente, ustedes tendrían ya todas sus confirmaciones y estarían listos para establecer su sell limit. ¿Por qué? Porque, repito, tuvimos esa reacción fallida primero que nada y luego tuvimos ese shock bajista confirmándonos que ahora la estructura interna, ¿ok?, ha pasado a bajista y está alineada con la estructura swing, ¿vale? Entonces, en este caso, estableceríamos nuestro sell limit. Pueden establecerlo, obviamente esto ya dependerá de ustedes. Lo verán mejor en la parte de entradas y los tipos. Pueden establecerlo en el distal de la zona, con el stop loss por arriba. Entonces tendríamos 11 pips de stop loss. No quiero adentrarme mucho y explicar mucho la administración o la gestión del trade, porque para eso voy a dedicar una lección completa y muy detallada. Pero vamos a ver cómo pudiéramos haber proyectado este trade. Entonces, en este caso, vemos que la tendencia de M15 está bajista. Sabemos que este lower low es un punto débil de estructura swing. Entonces, si queremos operar en base a intradía, sabemos que nuestro TP podemos establecerlo en este punto débil de estructura swing, porque técnicamente y en teoría estamos operando desde un punto fuerte y desde una zona extrema. Entonces, dependerá de ustedes si en este caso de operación intradía quieren tomar full ganancias en ese punto débil de estructura swing o si quieren basar esta operación en base a la dirección que teníamos de las temporalidades mayores, donde sabemos que, déjenme abrir aquí un segundo, vamos a hacer esto, donde sabemos que H4 se encuentra alcista, ¿verdad? Okay, tenemos un higher high y tenemos un higher low. Una cosa muy inteligente que podríamos hacer es aplicar nuestro Fibonacci desde ese swing higher low
hasta el swing higher high, y sabemos ya que si estamos en una tendencia alcista y estamos tomando una contratendencia, a dónde principalmente queremos proyectar ese trade. Ya lo vimos en la sección de estructura. Sabemos que principalmente quisiéramos proyectar ese trade al nivel de equilibrio de este rango alcista, ¿ok? Así que principalmente estableceríamos nuestro TP, no les digo final obviamente porque estamos basando ese trade en base a la temporalidad diaria, pero si pudiéramos tomar un 80 o más de un 50% de parciales en ese nivel de equilibrio de H4 porque simplemente nos estamos esperando un retroceso de esa tendencia alcista H4 en base a ese cambio de tendencia de M15, ¿ok? Entonces en este caso podría ser así y quiero que se fijen aquí también. ¿Qué hace el precio aquí? El precio sube, ¿ok? El precio venía respetando la demanda. El precio sube, encuentra oferta, ojo, tiene reacción a esa zona de oferta y luego sube. Reacción fallida de esa zona de oferta. Eso nos indica que aquí tenemos una zona flip, ¿ok? ¿Por qué? Porque el precio reacciona a una zona de oferta, baja y luego tiene esa reacción fallida cuando esta vela alcista supera ese punto inicial de reacción. Así que fíjense cómo también tenemos confluencia en ese distal de rango flip con el punto o nivel de equilibrio de ese rango alcista de H4, ¿vale? Ahora, si quisiéramos ser un poquito más precisos, podríamos también establecer ese nivel de take profit, sea final o sea parcial, eso dependerá de ustedes, en el pivote de varias velas. ¿Okay? Como pueden ver, las últimas ventas antes de las compras y sigue siendo una zona flip, simplemente más refinada, más precisa, ¿vale? Pero principalmente recuerden que, ¿qué es lo que estábamos buscando? Estábamos buscando es operar esa posible continuación de esa tendencia diaria. Es decir, estaremos apuntando a ¿qué? Al punto débil de estructura swing de temporalidad diaria, que es ese swing lower low. ¿Ok? Obviamente para ello primero H4 va a tener que pasar a bajista y así sucesivamente. Pero es así como se agarran esas oportunidades swings, analizando y entendiendo la dirección de las temporalidades mayores, como puede ser el diario, el semanal, y luego obviamente entendiendo si está superando una protendencia o contratendencia H4, porque como pueden ver muchas veces van a tener la temporalidad diaria, por ejemplo, bajista, pero en ese retroceso del diario vamos a tener una tendencia alcista H4. Así que si nosotros nos estamos focalizando en esa continuación del diario, muchas veces vamos a agarrar esas oportunidades en ventas, en este caso de tendencia bajista, antes de que H4 pase a bajista. Esto lo vimos en la correlación de múltiples temporalidades en la última lección de estructura de mercado, ¿vale? Entonces, para que quede bastante claro, vamos a seguir acá. Ahora, habiendo ya explicado este contexto de H4 en el cual nos encontrábamos alcista, pero buscábamos esa continuación del diario, quiero que ahora sí nos focalicemos más en lo que viene siendo M15 y M1, ¿vale? Entonces, en este caso, repito, si ustedes hubieran basado su entrada, y no voy a adentrarme en detalles, los tipos de entradas, si por confirmación, si sin confirmación y todo lo demás, no voy a hablar de eso, pero si ustedes estuvieran basando su entrada solamente en M15, esa sería la manera en la cual podríamos aprovechar esa oportunidad en base a una zona flip de M15, ¿vale? Entonces vamos a eliminar esto para simplemente seguir y quizás ver otra posible oportunidad. Pero antes de ello, quiero que hagamos algo bastante interesante. Quiero aprovechar estas dos ventanas para explicarles cada detalle y que no quede ningún tipo de dudas. Porque otra cosa bastante inteligente que pudieron haber hecho aquí, en dado caso de que si ustedes, están basando su entrada en M15 y ya tienen sus confirmaciones, tienen esa reacción fallida, tienen esa nueva zona flip, tienen el shock bajista, saben ya que pueden establecer su límite adentro, en el distal o incluso adentro de esa zona. Una cosa también inteligente que podrían hacer, si quieren un refinamiento más preciso y simplemente no quieren, por ejemplo, establecer el límite en el fractal de esa vela, es ir M1, vamos a usar la herramienta de replay, nos vamos a ir a M1, y una cosa bastante inteligente que podrían hacer, déjenme acomodar esto, que TradingView siempre
lo daña, perfecto. Una cosa que podrían hacer aquí es entender qué fue lo que pasó aquí, porque recuerden, de aquí hasta aquí es donde hubo ese intercambio agresivo entre la demanda y la oferta, donde es la oferta la que sale vencedora, la que sale ganadora de esta batalla, ¿vale? Entonces, lo que podrían hacer si quieren un refinamiento aún mayor, sin necesariamente hacerlo en M15, sino entender de manera bastante precisa y detallada dónde fue que entró la oferta en todo este rango, pues simplemente van a M1 y leen la estructura. ¿Qué hace el precio aquí? Bueno, fíjense, el precio hace esto, ¿ok? Rompe este último higher high interno, baja y aquí reacciona. Aquí ven que el precio reacciona, sube y luego baja. Entonces ven que prácticamente es aquí donde entra la verdadera oferta, porque fíjense en el volumen de esas velas, fíjense en ese tipo de movimiento, es bastante agresivo. Pero ¿a qué reacciona el precio aquí? Bueno, aquí tenemos una zona de demanda, ¿vale? Tenemos esa inside bar a la cual el precio reacciona, tiene una reacción pero no logra crear un nuevo higher high, sino que falla y luego ¿qué pasa? Se devuelve y tenemos ahora una que, déjenme ver, ¿dónde está esto? Discúlpenme. Aquí. Falla y confirmamos esa reacción fallida de ese punto inicial, ¿vale? Donde el precio por primera vez reacciona a esa zona de demanda y luego sí termina fallando. Entonces, el rango flip de oferta en M1 sería este de acá, ¿ok? Fíjense cómo es un poquito más refinado en M1 que en M15. Incluso podríamos refinarlo al pivote de 3 velas, al pivote de 2 velas o al pivote de vela individual. Pero el rango completo sería este. Y fíjense, ¿cuántos pips son? Son alrededor de 2 pips. ¿Ok? 2 pips que se hubieran podido ahorrar en su entrada. ¿Vale? No entrando en el distal de M15, sino entrando en el distal de M1. ¿Okay? Alrededor de 9 pips en vez de 11 pips. Y créanme, hace la diferencia cuando hablamos de RR. Así que bueno, espero que eso esté bastante claro. Fíjense cómo aquí en M1 tenemos de igual manera una zona flip y podemos refinar esa zona de M15 simplemente entendiendo y leyendo correctamente la acción del precio en una temporalidad más baja como puede ser la de M1. ¿Vale? Entonces, en este caso, esa hubiera sido la primera entrada, anticipando ese movimiento bajista en base a las temporalidades mayores. Y vemos que, bueno, el precio obviamente ya a partir de aquí empieza ese descenso. Aquí entra prácticamente, es el cierre de Nueva York, empieza Asia, que todo esto yo lo llamo basura porque es simplemente consolidación. ¿Y qué vemos? Vemos que el precio luego empieza a bajar durante Asia, rompe ese rango de consolidación. Y luego cuando se acerca a la apertura de Londres, fíjense, 8 de la mañana, es ahí donde tenemos esa continuación de esa tendencia bajista de M15. ¿Vale? Por eso les digo, los horarios son muy pero muy importantes. No se preocupen, voy a crear una lección específicamente hablando de ello, de su importancia y cuáles son esos detalles que debemos tener en cuenta al momento de analizar en determinadas horas del día y de las sesiones. ¿Vale? Entonces, en este caso, vamos a concentrarnos en Londres, que es principalmente la sesión que yo personalmente opero. A veces también opero en Nueva York, pero la mayoría de las veces me concentro es en Londres. ¿Ok? ¿Qué podemos ver? Bueno, el precio había creado un lower low interno y empieza a retroceder para posiblemente continuar y obviamente a eliminar ese swing lower low de M15, que es nuestro objetivo a nivel intradía. Entonces, recuerden, de la misma manera como en una estructura swing, por ejemplo, del diario, okay, tenemos un lower low, retrocede, en H4 vamos a tener una tendencia alcista. De la misma manera, en términos de estructura interna, si el precio crea un lower low y tenemos este impulso, okay, cuando el precio suba, probablemente vamos a tener estructura interna alcista. Y esa estructura interna estará, por así decir, soportada de order flow. ¿Okay? Específicamente de demanda. En esa estructura interna, higher highs y higher lows va a ser soportado por zonas de demanda que empujan al precio continuamente hacia el alza. Entonces vamos a leer muy precisamente la estructura interna aquí. Vemos que el precio nos confirma un shock de M15 justamente acá. Tenemos ese cambio de estructura interna hacia el alza. Y sabemos que una vez que confirmamos ese shock alcista o esa ruptura interna,
todo esto que tenemos aquí va a ser demanda. Vamos a ponerlo M15. Todo esto va a ser demanda. Fíjense qué hace el precio. El precio hace esto, aquí hace un pequeño retroceso, aquí hace esto, luego viene a mitigar bien esa demanda y vuelve a continuar. Ahora, una cosa que quiero aclarar, ese es un tip muy útil. Fíjense, aquí el precio retrocede, ¿verdad? Y vuelve a romper estructura interna. Y ustedes me dirán, bueno, Adriano, pero aquí nosotros tenemos un shock bajista, ¿verdad? Tenemos un shock bajista, quizás el precio luego de ese shock podía hacer esto. Bueno, primero que nada, fíjense en el horario, ¿ok? Eran las 6:30 de la mañana, ¿ok? Horario europeo. Londres abre a las 8, ¿ok? Eso todavía es sesión asiática y todavía no vamos a tener ese volumen verdadero de sesión europea. Así que ojo con eso porque es la primera cosa que debemos tener en cuenta, el horario. Y segundo, fíjense la diferencia de esta ruptura interna y esta ruptura interna o esta ruptura interna. Voy a dibujar esto aquí, ¿ok? ¿Qué hace el precio? El precio hace esto, vamos a hacerlo más abajo, hace esto, ¿verdad? Es esta parte de acá. Tenemos ese choque alcista, luego el precio, este retroceso que vemos aquí es prácticamente un solo movimiento, muy insignificante, es simplemente una vela, ¿ok? Pero sigue siendo estructura interna. Luego el precio, ¿qué hace? Hace esto, ¿ok? Sigue, y luego viene para acá, nos hace un shock bajista, pero tengan en cuenta el order flow, ¿ok? Aquí tenemos demanda. Y ustedes miran, sí, pero aquí también tenemos demanda. Pero fíjense en el tipo de movimiento que es esto de acá, en comparación a esto. Esto es mucho más significativo que esto de acá. Entonces, la zona que el precio crea aquí, o el order flow que el precio tiene aquí, es mucho más relevante que este pequeño movimiento insignificante. ¿Sí me entienden? Entonces, muchas veces lo que va a suceder es que esos pequeños movimientos insignificantes, que ok, sí puede crear demanda, donde a veces el precio las respeta, pero a veces no. Si abajo de esos pequeños movimientos insignificantes tenemos zonas válidas y zonas fuertes, como esta de aquí, que causó un shock, el precio puede tener en consideración esta zona y no esta, ¿vale? Sobre todo podemos añadir confluencia también con el horario. Decimos, vale, ok, son las 6 de la mañana, este shock no creo que sea relevante por el horario en que se encuentra, ¿vale? Sería muy diferente que yo viera esto de aquí en la apertura de Londres a que lo viera en la sesión asiática, ¿ok? Preapertura. Pero más que nada es entender que ese tipo de movimiento que vemos aquí no es tan significante como este o incluso este que vemos aquí. ¿Ok? Son muchas más velas a diferencia de una sola vela de retroceso. ¿Ok? Que eso quede claro. Que queremos ver, recuerden siempre, queremos ver movimientos orgánicos para entender si de verdad son movimientos significantes o no. Entonces, en este caso, el precio, fíjense, va a respetar esta zona de demanda, en este caso el rango completo, y vuelve a ocasionar una ruptura interna, es decir, crea un nuevo higher high. El hecho de que crea ese nuevo higher high nos hace entender de que vamos a tener una nueva zona de demanda, las últimas ventas antes de las compras, ¿vale? Entonces, en este caso, podríamos tener el pivote de varias velas, fíjense, podríamos resumirlo a la inside bar, pero más importante es cubrir siempre el punto más bajo de ese retroceso, porque por ejemplo sabemos que en esta mecha de vela bajista vamos a tener obviamente las últimas ventas antes de las compras. Entonces en este caso fíjense como si dibujamos, ¿okay?, esa última vela bajista, vemos que el precio crea ese higher high, retrocede, tiene una reacción, pero en realidad el precio lo que va a mitigar es el fractal de esa vela, ¿sí? Fíjense, el fractal de esa vela crea esa zona. Esta vela bajista reacciona, la respeta porque no la supera. Y luego de esa vela bajista que tenemos la reacción con esa vela alcista. Entonces ahí tenemos una reacción, ¿vale? Entonces recuerden, estamos siguiendo simplemente el order flow de un retroceso, ¿ok? Para asegurarnos de que cuando la demanda falle, ¿ok?, es ahí cuando estaremos listos para continuar con ese movimiento bajista que se venía creando desde el día anterior, ¿ok? Donde la oferta estaba en control. Pero quiero que recuerden este detalle porque muchas veces, repito, en esos retrocesos de estructura, desde un punto de vista más interno y menos significante, ¿ok?, en este caso de retroceso alcista, de una tendencia bajista, la demanda va a estar en control. Y hasta que esa demanda no falle,
no vamos a ver la continuación bajista, ¿vale? Entonces, espero que eso tenga ciencia para ustedes porque es muy importante. Ahora, ¿qué vemos aquí? Vemos que el precio reacciona, entonces ya tenemos nuestro primer punto de reacción, ¿okay? Que es el mínimo de esa vela bajista, ¿okay? Porque fue a partir de ese low donde el precio empieza a subir. ¿Okay? Tenemos la reacción a esa zona de demanda, el precio no logra superar ese último higher high, tenemos una reacción que luego falla exactamente en el momento en el cual supera ese punto inicial de reacción. Y es justamente ahí donde tenemos nuestra zona flip, que va a ser desde el punto inicial de esa reacción, zona de demanda, hasta el punto más alto a donde logra llegar esa reacción. ¿Okay? Y extendemos hacia la derecha. Y obviamente en todo eso debemos también, disculpen, ver a dónde se encuentra nuestro último higher low, porque el precio internamente se encuentra alcista. En este caso, el último higher low es el mínimo de esa misma vela que había creado la demanda. ¿Vale? Entonces fíjense nuevamente aquí cómo el precio crea una reacción fallida, crea un shock, tenemos esa nueva zona de oferta, esa nueva zona flip. Que nuevamente, en términos de entradas, si se estuvieran focalizando solo y únicamente en M15, pudiesen tranquilamente entrar en el distal de esa zona flip. Un stop loss de 9 pips y obviamente proyectándolo como ustedes deseen. Puede ser como les acabo de explicar anteriormente, ¿vale? Entonces, en términos de M15, de esta manera hubieran entrado y hubieran aprovechado esa zona flip. Repito, ¿por qué zona flip? Porque el precio venía creando un order flow alcista, entonces el retroceso reacciona, no logra superar ese higher high, sino que tiene una reacción fallida de esa última zona de demanda y también crea un shock bajista, dándonos esa doble confirmación y aumentando esas probabilidades. ¿Vale? Ahora vamos a ver desde un punto de vista de M1 cómo hubiéramos podido tomar provecho. Así que simplemente lo que vamos a hacer, vamos a abrir la ventana y vamos a hacer algo más fácil. Vamos a irnos hasta acá. Ok, perfecto. Vamos a dejarlo en realidad hasta aquí. Ah, por cierto, y en todo esto, perdiéndome con los flips, obviamente hay que tener en cuenta, ustedes dicen, vale, tenemos el shock, tenemos el flip, pero hay que entender a qué está reaccionando el precio aquí arriba. Bueno, está reaccionando a este fractal de oferta, ¿vale? Que hubiera sido este pivote de 3 velas. En este caso el fractal era más que suficiente, ¿vale? Entonces recuerden, o sea, estamos buscando oportunidades en venta por todo lo que vemos, ¿vale? Todo lo que vemos en base a las temporalidades mayores, en base a H4, en base a M15, etcétera, etcétera. Así que en este caso, principalmente vamos a ver qué es lo que podríamos haber aprovechado en términos de M1. Ok, vamos a acomodar esto, que TradingView siempre lo rueda. Okay. Fíjense cómo ese fractal de M15, este que vemos aquí, es prácticamente la vela individual de M1, ¿vale? Ahora, M1, vamos a suponer que ustedes no querían entrar en la mitigación de esa zona de M15 basados en M15, sino que una vez que el precio mitigara esa zona de M15, ustedes bajarían a M1, ¿verdad? Entonces, el precio mitiga esa zona de M1 y ustedes quieren ver algo relevante. En este caso estamos buscando una zona flip, ¿vale? Así que vamos a ver exactamente qué es lo que sucede. Precio, ¿qué hora es, por cierto? Son las 8 de la mañana, está abriendo Londres. Ok, ¿qué es lo que vemos aquí? Perfecto, fíjense. Vamos a leer la estructura interna. El precio ya se encuentra en nuestra zona de interés, en nuestro POI, zona flip, llámenlo como quieran. Y el precio en este momento ha pasado internamente alcista a partir de este último lower high. El precio crea un lower low, luego el precio rompe hacia la alza internamente en M1, creamos un nuevo higher high aquí arriba. Y sabemos que en todo esto tenemos, ¿qué? Tenemos oferta. Disculpen, demanda tenemos. Tenemos demanda. Ahora, principalmente lo que queremos ver es que el precio continúe, ¿ok? Así, hasta que esas zonas de demanda fallen, ¿vale? Si en términos de flip queremos ver una reacción y luego una reacción fallida
de esa zona de demanda. Así que en base a esto, principalmente lo que quisiéramos ver es que el precio reaccione a esta zona, no logre crear un higher high, sino que falle y tengamos ahora una nueva reacción fallida y una nueva zona flip. Entonces vamos a ver qué es lo que hace el precio. Baja, baja, ok, sigue bajando, está reaccionando, ok, perfecto, fíjense, ya aquí tenemos un buen movimiento, el precio reacciona, vemos varias velas, hay que ver si el precio supera ese nuevo higher high para que se cree otra zona o si simplemente a partir de esa reacción empieza a fallar, ok, y empieza a bajar. Vamos a ver qué sucede. Ok, entonces fíjense, ya aquí tenemos una reacción fallida. ¿Por qué tenemos una reacción fallida? Porque ha superado ese punto inicial de reacción. ¿Vale? Entonces ahora tenemos nuestra nueva zona flip, que sería desde ese punto inicial hasta el punto más alto de esa reacción. Pero ojo acá, muy importante, este low interno no es nuestro higher low. Nosotros en todo este momento nos encontramos alcista en M1, internamente hablando. ¿Por qué? Porque nuestro último low más reciente, nuestro higher low, es el low o el mínimo de esta vela bajista. ¿Ok? Porque ven que el precio que hace, el precio hace esto, hace esto, hace eso. Entonces ese es el último low, el mínimo de esa vela bajista. Entonces tienen dos opciones principalmente. Y me alegro que hayamos encontrado este ejemplo de aquí, porque en la parte teórica vimos que tenemos el flip normal, tenemos el flip más el shock, y así entendemos cuándo tendremos las probabilidades más altas y cuándo no. El precio ha superado esa reacción inicial, queriendo decir que tenemos esa reacción fallida, tenemos esa nueva zona flip. Obviamente ese es el rango completo, pueden establecerlo a la última vela alcista, okay, las últimas compras antes de las ventas, o pueden refinarlo mejor aún a esa inside bar. Okay. En este caso, yo personalmente lo que hago, sobre todo en M1, si esa zona tiene menos de 5 pips, es más que suficiente, yo tomo el rango completo. ¿Okay? Entonces, en este caso tienen dos opciones. O entran en base a una zona flip, a una reacción fallida, sin esperar el shock, pero teniendo en cuenta que ya en M15 tienen todas las confirmaciones, porque M15 ya tuvieron esa reacción fallida en M15, tuvieron ese shock bajista en M15. En términos de M15, ustedes ya estarían listos para entrar, ¿ok? Eso les daría más confianza en decir, ok, no voy a esperar el shock de M1, me voy a focalizar simplemente en este flip de M1. Ahora, si ustedes son más conservadores, como lo soy yo la mayoría de las veces, esperarían a que el precio rompiera ese higher low interno y luego sí mitigara esa zona flip. No todas las veces vamos a tener esa mitigación en el sentido de que, por ejemplo, si el precio hace esto, ¿okay? Llega aquí, viene a mitigar bien esta zona con un movimiento orgánico y luego baja y les hace el shock, entonces muy probablemente, ok, pueden tener esto y el precio podría venir aquí, pero no creo que vaya a mitigar esa primera zona flip, ¿ok? Si el precio hace esto. Ahora, si el precio hace esto directamente, entonces ahí sí muy probablemente el precio tenga que retroceder de manera orgánica, mitigue esa zona flip y luego baje. Así que depende de ustedes si en este caso de preciso quieren establecer su set limit. Vamos a ver, 4 pips más que suficiente. Si quieren poner 5 por el spread o lo que sea. Ok, fíjense, hay muchas veces en que tienen que ser muy rápido con sus entradas, sobre todo con las zonas flips. Fíjense cómo aquí el precio tiene esa reacción fallida. Ustedes ya estarían listos para establecer su límite en el distal de esa zona o si quieren refinarlo a la vela individual o a la inside bar, como quieran. En este caso vamos a usar el rango completo. Tendrían 5 pips, obviamente pueden proyectarlo de la misma manera como expliqué anteriormente. Ese sería uno y vamos a ver qué sucede. Ok, en este caso nos habría activado la orden, porque fíjense que el precio luego de esa vela bajista sube y luego baja dejando esa mecha. Así que en esa mini subida nos hubiera activado la orden y luego bajaría. ¿Vale? Todavía no tenemos ese shock bajista. Ahora tenemos ese shock bajista. ¿Vale? Entonces fíjense cómo tenemos todo un movimiento continuo interno porque los lows están siendo rotos continuamente. Esto me indica que muy probablemente el precio vaya a ir a mitigar esa zona de manera orgánica y luego continúa. ¿Ok? Así que vamos a ver qué sucede. Ok, empieza a retroceder. Perfecto. Ok. Perfecto. Fíjense cómo en este caso
El precio ya se encuentra prácticamente en el equilibrio, ¿ok? Está yendo a mitigar la vela individual, prácticamente. No sé si la vela individual lo logra. Sí, logra mitigar esa vela individual, ¿ok? Si hubieran entrado en esa zona más refinada, obviamente hubieran tenido un stop loss de alrededor de 3 pips, que es bastante bueno. Y obviamente sabemos que de igual manera estamos posicionándonos desde una zona flip. Así el precio haya ido a reaccionar a esa zona perfeccionada o refinada, estamos operando desde el rango de una zona flip válida, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, fíjense que el precio cae. Y bueno, de esta manera es como aprovechamos una zona flip adentro de una zona flip de M15, ¿ok? Ojo. Y obviamente aprovechando de manera más precisa una zona flip en M1. Con esto no quiero decir que obviamente tenemos que operar desde zonas flips en M15 y luego en M1. Muchas veces podemos basar nuestras operaciones, por ejemplo, tenemos una zona de oferta, por ejemplo en M15, el precio sube o retrocede a esa zona. ¿Okay? Quizás esta zona no es una zona flip, es una zona de estructura, decisional o extrema, lo que sea. Y una vez que entremos, una vez que el precio mitiga esa zona, podemos ir a M1 a buscar una zona flip. No necesariamente tenemos que operar siempre desde una zona flip de M15 o de H4. Generalmente yo me concentro bastante en las zonas flips de M1. ¿Okay? ¿Por qué? Porque yo entro en M1. ¿Vale? Pero el punto es que zonas flips de M1 pueden estar en el interno de zonas de estructura de M15. ¿Ok? Así que bueno, de esta manera obviamente el precio ya empieza a caer. Vamos a abrir esto. El precio aquí empieza a caer. Vemos que va a romper ese punto débil de estructura swing de M15. Y bueno, por supuesto, como ya vimos, vamos a eliminar esto para que no se vea. Bueno, no, vamos a dejarlo. Como ya vimos en H4, tuvimos ese cambio de tendencia en H4 y así sucesivamente. Incluso, fíjense, ok, tuvimos ese cambio de tendencia, el precio llega aquí. Si no me equivoco, en la lección de zonas de estructura, la parte práctica, el precio se encontraba aquí. Y les había dicho que estábamos en una zona de demanda del diario, que es esta acá, pero que no me esperaba un gran que, simplemente quizás una reacción, porque el precio no había hecho nada desde el punto de vista diario. Vamos a verlo aquí. Ok. No, quiero quitar esto. Vale. Ok, teníamos esa zona de demanda que les había dicho que no era una zona fuerte porque el precio no había hecho nada relevante en base a la demanda que había entrado aquí, a diferencia de quizás esta zona que sí había roto estructura interna, ¿vale? Entonces fíjense que el precio en realidad no hace nada, ¿okay? Es una zona que no tiene relevancia porque no posee los requisitos que una zona debe tener para ser considerada una zona importante y fuerte. Así que simplemente les decía que quizás íbamos a tener una reacción y obviamente la tendencia era bajista, por lo que me esperaba quizás una continuación a partir de esta zona, ¿okay? Antes de ese nivel de equilibrio, de ese nuevo rango de H4, ¿ok? ¿Por qué? Porque tenemos ese primer cambio de tendencia, fíjense, incluso desde ese punto más bajo el precio va a mitigar esa zona, no logró llegar al equilibrio, estructura interna en ese momento se encuentra bajista, todo eso es una consolidación, pero internamente venimos bajista, ¿vale? Entonces tenemos esa ruptura bajista, el precio creó un lower low interno, está retrocediendo, actualmente tuvimos la mitigación de esa zona de oferta, ¿ok? Que tenemos aquí, simplemente para actualizarlos desde la última vez. ¿Ok? Tenemos la mitigación desde esta zona de oferta y luego, bueno, ya veremos si esta semana que está por empezar el precio va a continuar con esa tendencia bajista o si va a ser un retroceso más profundo. Pero principalmente, como les comenté, no me espero un cambio de tendencia hacia el alza, sino simplemente continuación hacia la baja. Lo importante que sí deben entender, okay, ojo aquí, porque en el diario sí tuvimos un boss. Tuvimos un boss porque fíjense cómo esta vela bajista cerró con su cuerpo por debajo de ese último lower low. Por ende, sí nos podemos esperar ahora un retroceso, okay, porque sabemos que luego de un retroceso, luego de un boss, luego de un impulso, nos esperamos un retroceso. Entonces, por eso digo, no se sabe si ahora el precio pueda venir hasta estas áreas o zonas de oferta o si simplemente continuar con esa tendencia bajista que venía creando. Lo que sí es verdad es que nos encontramos obviamente en una consolidación bastante grande que esperamos a que sea rota en un futuro cercano.
Esto es todo por ahora, así que vamos a parar aquí y nos vemos en la próxima lección. Saludos.